Amigos de YouTube, este es el quinto episodio con esta restauración de radio antigua, esta sierra, y esperemos que sea la última de la serie con este quinto episodio, y vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos avanzado, los que no han podido ver los 4 anteriores que están ahí publicados. Interesante es ver la serie completa. Desde nada hasta el final pueden entender bastante en qué consiste esto de restaurar o reparar una radio antigua. Iniciamos con la descripción de qué cosa era la radio, cómo la encontrábamos, un diagnóstico aparente de lo que tenía la misma, de lo que podía tener. Bajamos la información, que es muy importante, y la encontramos en Radio Museum, y hemos bajado la información que nos ha ayudado muchísimo para poder tratar de avanzar lo que hemos avanzado y lo que vamos a avanzar en este último episodio, que esperamos sea. Hicimos una limpieza por la parte superior, del chasis, por la parte inferior. Le pusimos desengrasante, antioxidante, echamos aceite lubricante en los puntos de giro, limpiamos los potenciómetros, les introducimos alcohol isopropílico por los agujeros o por algunas partes donde se ve que hay una pequeña posibilidad de introducir el líquido, y giramos para tratar de soltar la grasa de los años. Cambiamos los condensadores electrolíticos de filtro, que son estos dos de acá arriba, y después hay uno tercero que pusimos en uno de como polarización automática de cátodo, que pusimos en una de las válvulas, que es este de acá, el C68 del esquema. Cambiamos todos los condensadores de morcilla o de brea, y los cambiamos por estos de poliéster o de gota, que le llaman, en las capacidades muy similares y los voltajes iguales o mayores a los que indicaban. Revisamos algunas conexiones que estaban sueltas, de dónde venían, para tratar de recuperarlas, como es el caso de esta, que no sabíamos de dónde venía. Arreglamos el selector para poder escoger entre alimentarlo externamente con un inversor de corriente, tipo si fuera un automóvil con una batería de 6 voltios, o con corriente eléctrica. Estaba roto una de las galletas superiores, y por lo tanto no permitía el puente. Lo hemos pegado y lo hemos retocado en esta galleta superior. Acá está, lo hemos retocado con esmalte marrón para no notar la compostura. Y eso es con respecto a lo que es la parte inferior del chasis. Pusimos el encordado, los encordados estaban todos faltantes, y pusimos el nuevo. Esto es bien complicado, es un dolor de cabeza. A veces hay que tenerlo, como lo teníamos acá, y ponerlo para encontrar el verdadero apriete y ajuste. Nos falta poner el indicador, el dial, va a decir la aguja selectora del dial. Tenemos un pedazo de cable con el cual vamos a fabricarla y después adaptarla. Esta es la que se va a desplazar. Y por la parte inferior no tengo más que mostrarles. Ahora voy a echarlo y voy a explicar un poquito más. Déjenme acomodar la pieza. Por la parte superior del chasis, acá vemos bastante más objetivas los componentes y las piezas, y vamos a explicar un poco. Arreglamos la conexión. Este es para el cable que estaba suelto, que va adosado con un perno al gabinete de baquelita, que tiene una parte
metálica en las paredes que sirve de pantalla de antena para reforzar la conexión de antena. Este es el encordado que hablamos ya. Acá tenemos un switch que sirve para activar los tonos. En la parte posterior de este segmento circular tenemos el potenciómetro que regula los tonos. Acá tenemos en el eje largo céntrico el botón de volumen, y en el eje céntrico de acá, en el periférico, está adosado con este. Es un potenciómetro también de control de tonos. Acá tenemos un selector para escoger entre pickup o las tres posiciones para las bandas que tenemos, 2 ondas cortas y una onda media, que se activa con esta palanca. Esto está flojo, con esta céntrica interior. Acá está la selección del mismo. Esto es para el sintonizador, que hace desplazar al condensador variable. Lo hemos trabajado todo en posición introducida, para evitar escondida mejor dicho, para evitar que pueda sufrir algún golpe, algún daño. Vamos a comenzar de la salida, de la entrada para atrás. Hemos revisado las bobinas. Lo primero que les dije en el episodio inicial, al contar con este esquema, esta infografía o este dibujo pictográfico del mismo, tienen la descripción de la parte inferior del chasis, con el esquema de las morcillas, de las bobinas, muy claro, que facilita el seguimiento. Y esta es la parte superior, que es esta, en el cual se mostraba con 2 postes, una antena de ferrita para la banda D, que le llaman ellos, que era la onda media, el broadcast. En nuestro caso no la veíamos, para nada aparecía, pese a que en la parte posterior, llámense, acá tenemos los agujeros. Acá hay 2 agujeros para los postes, y esto vendría aquí, con lo cual yo les he manifestado la posibilidad de que la hayan botado a la hora de desarmarlo, como eso está semi desarmado, y la hayan perdido, lo cual era una complicación encontrar una antena de onda media o adaptarla. Pero después, revisando con paciencia, ya en detalle el mismo, conforme hemos ido avanzando, a diferencia de este esquema, que tiene 3, la ABC como bobina de antena y bobina de entrada, porque acá hay dobles bobinas. Acá teníamos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, difería de este esquema. Significa que el esquema es muy similar. Fíjese, acá está el encordado, el dibujo del encordado, pero no es idéntico, es diferente. Esta cuarta bobina, lo que aparentemente nos está indicando, y eso es lo que tenemos que comprobar en esta entrega, es que sería una de las bobinas del juego de bobinas de onda media broadcast. Entonces, lo que queremos, según el esquema eléctrico, es encontrar en la banda media, que aquí está representado en el dibujo incluso como una ferrita con las 2 bobinas. Esto en nuestra radio está como un esquema así, de doble bobina de antena y bobina de entrada, con la bobina de entrada se consigue la sintonía. Aparentemente esto es reemplazado
la bobina D, que sería la que está acá flotante, la tendríamos nosotros como esta bobina de acá, que está en la parte céntrica. Igual en los osciladores, las bobinas osciladoras, que son las partes, está en la parte céntrica, tenemos las osciladoras de las 3 bandas, que es la E, la F y la G. La E, la F y la G, que tenemos las 3 bandas para las osciladoras. La bobina de antena tiene sus condensadores para lograr el circuito tanque de sintonía. Necesitamos unos condensadores que serían estos dos. Fíjense, estos dos que están acá en la parte con unos canutos. Uno está aquí y el otro está hacia abajo, pero con este tornillo se regula la entrada del núcleo, y este de acá tiene el tornillo en la parte inferior que se regula la entrada del núcleo, con lo cual se conforma el circuito tanque, en este caso para 2 bandas. Una es la 21, que es esta, vale decir que la 21 es para la bobina que aparentemente faltaba, que era la de este. Con esta bobina está en un tanque, y este debe estar con la bobina B, que es la banda onda corta 1. Este está con esta bobina. La tercera banda está con un condensador C20 que está en la parte posterior, muy pequeñito. Y la otra bobinita, porque son solamente 3 bandas, es una bobina individual de este tipo, el cual sirve como bobina de una especie de bobina de atrape, en el cual lo voy a explicar más adelante. La señal de la frecuencia intermedia de estos transformadores, que es muy importante conservarla limpia, sin contaminación. Esa bobina de atrape, podía ayudarnos a llevarla directamente a tierra. Cualquier transmisión, en este caso en 452 kHz, lo llevaba directamente a masa y no permitía contaminación alguna para la etapa que se iban a trabajar. Ya hemos puesto todas las válvulas. Tenemos acá el condensador electrolítico que está de adorno, no sirve. Esta válvula es la que estaba rota, le hemos puesto nueva, le hemos solicitado, le hemos pedido nueva. Hemos limpiado el condensador variable para que no raspe. Hemos probado todas las válvulas, lo hemos visto en el videos anteriores, que aparentemente están en buen estado. Hemos revisado el transformador de audio, que está bien. No teníamos este condensador filtro, le hemos puesto 2 en paralelo que se suman. Le hemos adaptado para el parlante, para el altavoz, estos conectores que permiten desarmarlo y sacarlo sin desoldar. Estos 2 centrales son los trimmers de las osciladoras, que vamos a explicarlo en la parte teórica con el esquema. Son los trimmers de las osciladoras. Y uno de los problemas que sí es complicado, y vamos a ver cómo lo manejamos, que podría hacer que no podamos lanzar completamente la radio operativa, es que estas bobinas tienen la parte de regulación completamente bloqueada. Y cuando me refiero a bloqueada, se ha solidificado, y el soltarlas es complicado. Ya estos ejes tienen una unión con la ferrita, ya lo expliqué en el video anterior, que cuando se esfuerzan se suelta y la ferrita se queda trabada y ya nadie la saca adelante y pierde capacidad de regulación. Felizmente que en las pruebas que hemos hecho, porque algo que también hemos hecho en los videos anteriores es inyectar señal en las rejas de control
de atrás para adelante y las últimas etapas para adelante para ver si teníamos reparadas las mismas. Recordemos que en las etapas de audio, que son en la válvula B3 y B4, que son la L42 y la BC41, necesitábamos inyectar señal de radiofrecuencia, y lo inyectamos en un inicio con un aparatito que teníamos preparado, que es muy común hacerlo, muy económico, un inyector de señales de onda cuadrada, que es esto, que inyecta señales de 1 kHz. Como es de onda cuadrada, tratamos de asemejar a lo que sería una sinusoidal. No es modulada, no necesitamos para esa etapa modulada, y con eso verificamos que teníamos sonidos cuando inyectábamos el mismo en la reja de control de cualquiera de las dos válvulas de la B3 o la B4, teníamos sonido en el altavoz, con lo cual verificábamos que la etapa está bien, que el transformador de audio estaba bien, porque si bien teníamos los devanados primarios y secundarios todos cerrados, podrían estar cruzados, y vimos que no, felizmente que todo está funcionando bien. Si ustedes quieren verlo en detalle, pueden entrar al video. Y después en el video anterior hemos agarrado e ingresado en la reja de control señal en la válvula anterior, en la EBF82, que es el amplificador de frecuencia intermedia, que para este caso, aparte de amplificar, también sirve de detector para eliminar la media onda de la señal que va a pasar rectificándola, y después entra el filtro que nos deja solamente la moduladora. Recuérdense que de acá para atrás lo que tenemos que inyectar es señal ya no de audiofrecuencia, sino de radiofrecuencia, con señales más altas que no son audibles. Las señales que ingresamos acá, 1 kHz sí es audible para el oído humano, que hace desde 20 a 20.000 Hz, o de 20 a 20K se escuchan. Aquí, como estamos en 452K para la frecuencia intermedia, y esta es toda la banda que es mayores frecuencias, no son audibles. Entonces la única manera de comprobar y que sea audible a la hora de hacer las pruebas es inyectar una señal modulada. Por eso que a partir de acá para atrás tenemos que ingresar una frecuencia con amplitud modulada, que lo conseguimos con un generador de funciones. Ustedes pueden ver, ya lo inyectamos, y con el generador de funciones sí conseguimos que inyectando señal en la reja de control acá también tengamos reproducción de sonido, con lo cual nos demostró que esta bobina, el segundo transformador de frecuencia intermedia, está funcionando bien. Lo único que nos queda ahora es, y este es el video para explicar esta etapa, que es algo complicada, enredada, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Con el generador de funciones también demostramos que inyectando una señal no modulada, inyectamos 1000 kHz igual en la parte de acá, para hacer una doble demostración de cómo funcionaba inyectando solamente señal de frecuencia en 1 kHz, en esta vez ya no onda cuadrada sino onda senoidal, y conseguíamos escucharla sin ningún problema. Entonces de aquí para atrás, recuérdense que es modulada, de acá para acá es simple, sin modulación. Hemos puesto las demás válvulas y hemos puesto el foquito del dial, el que ilumina el dial. Hemos también puesto el ojo mágico, que no sabemos de la condición que se encuentra. Y no tengo otro tema que se me esté pasando en el chasis. Hemos identificado todos los componentes. También explicarles como anécdota que al poner estas grampas para asegurar las bobinas de frecuencia intermedia, presioné con exceso un cable que estaba mordido por la parte de abajo y haciendo tierra, y al hacer tierra
y al conectarlo, la válvula rectificadora, que es la de aquí, la S180, se me ponía el cátodo incandescente muy intenso, se recalentaba y no tenía idea de por qué era, y revisando di cuenta que había un corto, que lo corregimos de inmediato, lo corregí de inmediato. Entonces, explicado todos estos detalles, lo único que me queda ahora, ir un poquito más a fondo. Voy a explicarles lo que es un circuito tanque, para que podamos entender la teoría. Muy rápidamente, este esquema en las computadoras lo voy a explicar en base a esta etapa, y después regresamos para inyectarle señal. Ahora sí, con energía, le vamos a poner los 220 voltios y ver qué sucede. Acá tenemos dos opciones: que consigamos sonido o que no consigamos sonido. Podría ser porque esto está fuera de sitio, porque esta etapa todavía no la hemos comprobado. Esta parte es la que tenemos que verificar ahora, y esto nos va a decir si podemos sacarle sonido a la radio, o que nos ha servido igual muy interesante como un avance de la teoría, de la explicación de la teoría, porque si esto funcionara y todo esto estuviera bien, estaríamos con una radio completamente revisada y operativa. Nos hemos apoyado también con un altavoz de taller, que a través de estos cocodrilos lo que hago es saco la señal por este altavoz, para no tener el gabinete completo. Reparamos en el gabinete el parlante que estaba picado, lo hemos parchado y hemos hecho un dial nuevo, muy similar en diseño al original. Y ahora pues vamos a la explicación en el esquema en la computadora, y después regresamos con este mismo. Bueno, hablar del circuito tanque, y en realidad son filtros con condensadores. Este es un circuito tanque, este es un circuito pasabanda, y este es un circuito elimina banda. Vamos a ver por qué. Cuando tenemos una generación de señal de corriente alterna, acá hay un circuito condensador bobina, CL, o un circuito LC. Cuando están en resonancia, que se regula la resonancia con este transformador, con este condensador variable, se va girando hasta encontrar la resonancia, significa que la impedancia tanto de la bobina como del condensador son iguales, pero puestas en 180 grados. Va a ser donde hay mayor resistencia para el paso de corriente, porque la corriente alterna, señal alterna que viene acá, trata de irse a masa, pero cuando hay una alta resistencia no pasa nada por esta parte, porque está al máximo la resistencia por este canal y por este canal, entonces no pasa. El único camino que tiene es este. Entonces, al pasar por acá, nosotros con cierta frecuencia vamos a conseguir una señal bastante más alta de voltaje. Este es un medidor de voltaje. Cuando cambiamos la frecuencia, vamos a conseguir a otra frecuencia, vamos a también conseguir una resonancia para que pase una sola señal. Y esa única señal es para el ajuste de resonancias que hemos preestablecido moviendo esto, que es con lo cual sintonizamos y hacemos que una sola señal pase. El resto de las señales, como la frecuencia ya no está en resonancia para el resto de señales, la señal va a venir o por la bobina, se va a masa, o por el condensador y se va a masa. Recuérdense que hay una fórmula de impedancias o de la resistencia óhmica tanto de esta parte como de esta parte, ¿no?, que está en función de 1 entre la raíz cuadrada, el 2pi, ¿no? 2pi LC. Entonces, cuando para cierta capacidad va a haber una resistencia.
Cuando aumenta la capacidad, disminuye la resistencia. Entonces, si disminuye la resistencia, deja pasar. Por eso es que con estas regulaciones solamente dejamos pasar una sola señal. Las otras señales, como son tienen menos resistencia acá, pasan de frente y se van a masa. Y una sola es la que se opone al paso porque tiene una alta resistencia en los dos lados. Al tener alta resistencia en los dos lados, solamente el único camino, esto es como si estuviera abierto, el único camino que queda es este y pasa al resto de la radio. Para este otro circuito, cuando está no en paralelo sino en serie y viene una señal, cuando está en resonancia, la señal pasa porque es la menor resistencia. Es lo contrario de esto. Al ser la menor resistencia, la señal pasa y va a masa. Quiere decir que esa señal la eliminamos. Típica bobina del trapping que le llaman, o de atrape, en donde la frecuencia de los condensadores, de los transformadores de frecuencia intermedia, queremos eliminarla, le ponemos esta configuración y la señal de, por ejemplo, 452 se va a masa y no pasa al resto del componente de la radio. Entonces, con esto solamente una señal hacemos que esta resistencia pase a masa. Esto se comporta como si estuviera en un corto, como si no existiera y fuera un conductor. El resto de señales no van a pasar y con todas las demás frecuencias se van a ir a la radio. O sea, va a quedar habilitada para que pasen todas las demás frecuencias. Por eso que acá lo represento el esquema que cuando está en resonancia queda una señal así, prácticamente no pasa alterna. Cuando no está en resonancia, sí hay deja pasar todas las señales, no todas las frecuencias. Entonces, estas son las dos configuraciones de circuitos condensador con bobina. A veces, si no se quiere variar el condensador, también hay configuraciones en donde se varía la bobina. Y cuando se varía la bobina tiene un símbolo así, que significa que la bobina tiene una inductancia variable. Al tener una inductancia variable, normalmente tiene un núcleo que se desplaza. Cuando ese núcleo se desplaza, cambia la inductancia y también se altera la resonancia y volvemos a seleccionar señales de acuerdo al núcleo como varía acá. Y lo mismo acá, cuando alteramos el núcleo, lo desplazamos, cambiamos la inductancia. Al cambiar la inductancia, cambiamos la resonancia y son otras las señales que vamos a pasar a tierra. Esto se llama permeabilidad inductiva, este sistema cuando cambiamos la bobina, y cuando tenemos el condensador variable, no tiene ningún nombre específico, pero ya con estos son los dos filtros que normalmente vamos a encontrar en la radio, además de una serie de filtros más de condensadores que van directamente desde alguna parte del circuito a masa. Esos son condensadores que eliminan ciertas frecuencias de la radio. La señal de antena que está acá arriba va a pasar por un condensador, este C65, que este condensador básicamente lo que protege es de que por error caiga alguna señal de voltaje muy alto y entre al circuito y nos queme los componentes. Este condensador es un condensador de protección que elimina la entrada de corrientes en altos voltajes. Esta es una bobina que muchas veces que en conjunción en serie con un condensador sirve para llevar a tierra, fíjense, a chasis cierta señal. La señal que se elimina a través de esta bobina es la señal que están diseñados los transformadores de frecuencia intermedia. Estos dos tienen, según el fabricante, en este caso 452 kHz. Lo que hace esto es llevarlo directamente a masa para que el resto de la radio, cuando ingresen todas las señales alternativas de frecuencias moduladas o de amplitud modulada,
no vayan a filtrarse una que coincida con los 452, sino que esta sea eliminada previamente y no haya una superposición de señales. Esto queda en desuso porque hoy día prácticamente está prohibido, no se transmite en señales del orden de los 450, 55, 52, 57, que son las señales que ya se han estandarizado para poder tener estas regulaciones de fábrica. Entonces no se transmiten en estas señales. Por esto que estas bobinas a veces están de más y incluso las eliminan. Pero normalmente se tenían antes para hacer un primer filtro. Estos dos son selectores. Estos selectores permiten escoger qué banda vamos a trabajar, y es SK1, SK2 están en el mismo eje. Cuando uno gira uno, también gira esto en forma sincronizada. Todos estos cablecitos son que están uniendo polos para poder llegar a partes de las patillas de la válvula B1. La válvula B1 es la válvula SH81. Esta es una mezcladora. Acá tenemos un triodo y acá tenemos el leptodo, porque tenemos acá las cinco rejillas más la placa y el cátodo, y acá solamente tenemos el triodo de las 3 rejillas, que vamos a explicar cómo funciona. Esta es una válvula que mezcla. Acá tenemos tres bobinas, que son las 3 juegos de bobinas, que son la antena. La del lado izquierdo vamos a llamarle bobinas de antena, y la del lado derecho vamos a llamarle bobina de entrada. Algunos le llaman bobina de sintonía. En este caso, la tercera, la de la parte inferior, es la que normalmente en el esquema de esta radio, en este esquema, figuraba en los postes con una ferrita en el aire con estas 2 bobinas. No la hemos encontrado, no se ha perdido, porque finalmente hemos visto que esto está siendo reemplazado por un tipo como este. Le meten otra cajita que tiene también un par de bobinas. Estos arreglos, que hay 3, uno es para cada banda. Este es onda corta 1, onda corta 2, y este es onda media o broadcast. ¿Cómo funciona? Por la antena entra la señal, va a seguir un camino por el switch y va a pasar por la bobina. Al pasar por la bobina, acá pasan todas las frecuencias y que son inducidas a la bobina del lado derecho. Pero solamente el lado derecho va a captar, a potenciar, de acuerdo a lo que expliqué por el circuito tanque o para las resonancias, aquella bobina que esté en un ajuste de resonancia en la cual el condensador con la bobina están en un arreglo tal que, como están conectados a masa, solamente dejan pasar una sola por la parte superior, que la van a llevar por algún tipo de arreglo, la van a llevar a través de este condensador, el C27, que es un condensador de acoplo, a la reja de control de esta válvula. Va a ser la primera señal. Esto va a suceder exactamente igual para aquí o para acá. ¿Por qué hay 3? Porque como son 3 circuitos separados, van a tener 3 rangos de frecuencia completamente diferentes. Esto tiene onda corta muy pequeña la longitud de onda. Esto es una longitud un poco más grande y estas son bastante más grandes. Entonces se tiene que preparar con tres construcciones completamente diferentes en cuanto a los bobinados y a las frecuencias que van a poder recibir. Normalmente las de onda media tiene la mayor cantidad de espiras, y cuando son en onda corta va teniendo menos espiras en estos arreglos, menos vueltas, menos cables un poquito más gruesos, y estos cables bastante más delgados con más vueltas para tener mayor efecto de inducciones. Cualquiera de estas señales va a pasar siempre a la reja de control.
con este circuito. Este circuito que es reforzado con otro sintonizador, que es el que está acá, el condensador variable C6, que entrarían dos en paralelo. A estos pequeños de acá le llaman trimmers, porque son pequeñitos, tienen pequeñas capacidades y más que todo son de ajuste. Y el verdadero es este, que es el sintonizador, es el famoso, es el cuadrado grande con las placas que van entrecruzándose, que es este, que está en tándem con el que va a ir al otro lado, que es este, debe ser este 6-7. Estos están en el mismo eje, incluso para que cuando cambie la capacidad de este, cambia lo mismo, exactamente igual en este lado que vamos a explicar. Este es el verdadero giro que da para sintonizar con este condensador grande variable. Y esto conduce a la reja de control. Encima de la reja de control tenemos una reja de pantalla que está unida entre la segunda y la cuarta rejilla. Estas son rejas de pantalla que lo que hacen es tratar de acelerar el paso de electrones en dirección a la placa, y esto normalmente va conectado a través de al positivo, al B+. Fíjense, esto viene por acá, y a través de esta resistencia va al B+. Esta resistencia lo que define es qué cantidad, qué corriente, qué voltaje quiero aplicar a la reja de pantalla. Esta reja de pantalla normalmente tiene voltajes muy parecidos a los de placa, a veces un poquito inferiores, pero son voltajes relativamente altos, mientras que en la reja de control es voltaje bajísimo. Lo que necesitamos ahora es, ya tenemos una señal. Por otro lado, el principio del super heterodinaje de estas radios lo que hace es, para no llenarnos de perillas y controles, fue un gran invento por allá en los años 1920, el segundo bloque 5 años de los años 20, de 1920, se inventó el superheterodinaje, que lo que hacía era, se crea una señal. Fíjense, acá hay otro juego de bobina. Vamos a ir explicando con la de abajo, que es la que más fácil se puede expresar y entender. Creamos un juego de bobina, una inducida, que va a tener una señal. Esa señal que vamos a crear, vamos a inyectarla también a través de estos selectores, va a ingresar a esta reja de control. ¿Correcto? Pero si ven, está unida acá y lo mete al medio del otro lado, del lepto, con lo cual tenemos dos señales. Estas dos señales se mezclan y se suman para salir por el lano. Hay sumas vectoriales. En realidad acá se consiguen 4 señales. Es la señal que entra, de la frecuencia que entra, modulada, la señal de la frecuencia que estamos creando, ahora vamos a explicar cómo la creamos, ¿no? Esas dos van a entrar, la frecuencia es una señal, la otra frecuencia es una segunda señal, la tercera es la suma de esta más esta, es la tercera señal, y la cuarta es la diferencia de esta menos esta, o esta menos esta. Esas son las 4 señales que se crean en este tubo, y solamente se trabaja con la diferencia. ¿Por qué con la diferencia? Por lo siguiente: la señal que vamos a crear acá, siempre vamos a tratar de que sea la frecuencia que tienen estos transformadores de fábrica, en este caso 452. Vamos a hacer aquí, generar una señal que sea 452 kilohertz, ¿no? Que es en el caso del fabricante de estas, más alto que la frecuencia que hemos captado en el sintonizador. Vale decir que si captamos una frecuencia de 1000 kHz, acá vamos a ingresarle una de 1452 kHz, de manera de que estemos entrando 1000 y 1452. Una señal va a ser 1000, una 1452, otra 2452, la suma de las dos, y otra la diferencia, que es 1452 menos 1452. Entonces siempre vamos a trabajar en esta mezcladora con las diferencias, de manera de que por la placa solamente pase al
transformador, al primer transformador de frecuencia intermedia, los 452 kilohertz. Esos 452 kilohertz van a tener el mismo perfil de la onda que hemos captado, porque acá tenemos una señal modulada. Acá entran las frecuencias de amplitud modulada, mientras que aquí generamos una frecuencia relativamente plana. No tenemos modulación alguna, es una frecuencia plana que lo único que hace es sumarle a esta modulación. Pero al restársela después, como uno de los posibles atributos, nos quedamos con la diferencia aquí 452, pero modulados. Entonces acá pasa una señal, siempre va a pasar de 452 modulado. Por ejemplo, si acá estuviéramos captando 500 kilohertz y le aumentamos los 452, tendríamos 952 952 kilohertz como una posible señal. La suma de... Esta es la que generamos, 952 kilohertz es una, la que generaría La otra, los 500. La tercera es los 952 más 500, 1452. Y la cuarta, los 952 menos los 500 son las 452, que es la que pasa. O sea, siempre vamos a trabajar solamente con la diferencia. Una vez que pasa, ya las dos bobinas, esta y esta, como trabajan a 452 como con un circuito tanque que hemos explicado, va a hacer la mayor eficiencia en esa frecuencia, la vamos a amplificar y la vamos a pasar al otro lado. Esa es un poco la manera como trabaja toda esta sección. Tenemos tres arreglos diferentes, porque cada arreglo corresponde a un juego de bobinas, a un rango de frecuencias diferentes. Normalmente es con dos bobinas, así como en este caso. La bobina que está acá induce, esto que induce va a esta reja de control, esta misma señal es llevada acá para ser mezclada, como expliqué. En este caso, ¿por qué hay tres bobinas? Eso es una cosa rara, normalmente son dos. En este caso hay tres porque puede ingresar por esta bobina, como ven, por la S29 o por la S30 a través de este condensador también por acá. Aparentemente lo que están tratando de hacer acá es particionar el grupo de frecuencias porque quieren cubrir gamas muy altas de transmisiones en cuanto a las longitudes de ondas cortas. Entonces lo dividen en dos, igual que en el caso de acá, la dividen en dos. Esa es una de las explicaciones que le doy. Lo normal es que sea con dos. Ahora, este circuito oscilador, ¿cómo se retroalimenta? Porque si bien es una señal que está consiguiéndose con una oscilación, esa oscilación se tendería como un resorte a ir disminuyendo poco a poco en el caso del resorte por el rozamiento del aire o fricción, y en el caso de estos de acá por la resistencia de ciertos cables. Entonces la manera de conseguir que esto siempre siga oscilando es a través de la salida de la parte del triodo. Vamos a recuperar señal que va a venir por esta zona, regresa y entra nuevamente para llegar a esta bobina, a la S31. Va a llegar una señal alterna, lo que va a hacer es que le da el empuje, le vuelve a dar el empuje como si empujáramos un columpio nuevamente. Entonces con este juego siempre mantenemos acá, siempre mantenemos el que esté moviéndose y no se pierda la oscilación que hemos logrado. Esto no quiero explicar más, esto es todo lo que tenemos. Lo complicado para nuestro caso es que los ajustes de estas bobinas que están a través de estas, no se ve muy claro, pero acá esta flecha en diagonal significa que son regulables, igual que acá, están trabados y va a ser muy difícil moverlos. Por lo tanto, si esto estuviera fuera de sitio de posición, no se va a conseguir las resonancias en los puntos adecuados y se va a perder calidad, voltaje y todo. No sabemos cómo lo vamos a encontrar. En el caso de los transformadores de frecuencia intermedia, estos ya los hemos probado, hemos conseguido el sonido y no hemos necesitado tocarlos. No sabemos, capaz si lo hubiésemos tocado hubiésemos tenido mejor eficiencia, pero como no podemos porque están prácticamente trabados, están agarrotados,
vamos a romperlo, y arreglarlo significaría desarmarlo, sacarle la ferrita del tubito blanco intermedio que dimos, ver cómo lo volvemos a ajustar para que no se suelte. Es toda una operación, no es imposible, pero muy laboriosa y no necesariamente exitosa. Posiblemente se tenga que cambiar. Entonces, explicado esto, bueno, esto lo vimos, es el rectificador de entrada, y esta es la válvula del ojo mágico, que también explicamos que salía de la señal, después de pasar la rectificación, la señal que venía para transmitirse con antes del potenciómetro entraba la red de control y hacía que prenda con más intensidad la parte de fósforo verde tan bonito del ojo mágico. Entonces, explicado esto, ahora vamos a la radio en sí para ver en la práctica qué nos encontramos. Bueno, voy a introducir ahora por primera vez, ya con las válvulas completas, el voltaje, y voy en paralelo a comenzar con el generador de funciones, generar frecuencias en la gama de los 530 a los 1500, para ver si que haga el generador como una estación en lugar de antena, porque no tengo antena conectada, a ver si capta y si podemos escuchar algo por la radio, lo cual me diría de que esto está bien y que todo estaría bien, aparentemente. Entonces vamos primero a meterle voltaje, vamos de frente, como ya lo hemos probado, vamos a llevarle voltaje a 220 voltios de caliente. Vamos a ver, fíjense, la válvula del ojo mágico también ilumina débil, pero ilumina, aunque no tan débil, pero fíjense. Y ahora vamos a estamos generando, ahorita estoy generando 690 y se escucha un pito al girar, significa que está captando. Vamos a cambiar a ver a 760, vamos a girar acá para ver, llevarlo a ver si la capta. Si la capta, 760. Vamos a 920 y tantos estoy. Vamos a seguir cerrando a ver si la capta. Si la capta, vamos a subir a 1200. Vamos a seguir cerrando o abriendo. También, y vamos al extremo 1500, y con todo abierto debería estar escuchando. Bien, significa que la onda media está funcionando. Vamos a cambiar a la otra onda. Esta es la onda corta 1. Ahí vamos a generar, a ver, vamos a generar en 10 kilohertz, 10.000 kilohertz. A ver si captamos en 10.000 kilohertz en la parte alta. También, fíjese cómo se va alterando el ojo. Ahora vamos a bajar
Este está en 9. Bajamos a 7. A ver si captamos. Bajamos antes de cerrarlo. Esto es como me está quedando la parte interna. Ya he conectado lo que era la pantalla, el cable con la pantalla a las platinas laterales. He conectado los dos conectores del altavoz. He conectado, si se aprecia en el fondo, el ojo mágico con esos 4 terminales amarillos al fondo. Atrás de la bobina osciladora que está marcada como FG. En la parte posterior está conectado no se agarra, son las válvulas. En la parte posterior ahí está el foquito de iluminación. Del dial. Estas son las 4 válvulas. La frecuencia intermedia con los problemas que están agarrotados, y al igual que la parte posterior, si se ve las mismas bobinillas. Todo su juego de válvulas está seteado en 220. Este es el conector del inversor. Y ya tenemos listo para ponerle la tapa. Acá está marcado los 452 kilociclos SA2062Z. Aparentemente, según se puede apreciar, tiene encima de algo de 30 y tantos watts, y en ciclos por segundo hay un 0, el 6 o 5 debe ser 60 ciclos. Bueno, vamos a probar finalmente la radio. Me voy a ayudar con una antena externa, que es la que está a la izquierda, y vamos a ver cómo capta después de todos los problemitas que hemos tenido de antenas. Y ahí hay que hacer una reparación de bobinas, todo, pero vamos a ver a qué cosa hemos llegado. Prendemos con la perilla interior, que también es la de volumen, la de delante de tono. Todavía no prende el ojo mágico. Y ahora sí, si ustedes ven, está el ojo mágico activo. Incluso si lo inclino, se ve la bolita. Vamos a trabajarlo inclinado para que vean. Vamos a ir cambiando para ver que hay una primera estación que vamos a ayudarnos para sintonizar. No es suficiente. Nosotros solamente somos como portadores de una pequeña luz, ¿no? Una pequeña franjita de luz que te da un entendimiento sobre cómo estás en este momento y lo que podrías hacer.
ayudamos en la sincronización. Tiene buen volumen, ¿no? Interesante. Ya estamos con Jacqueline. Jacqueline, estamos contigo. ¿Cómo estás, Jesús Miguel? En directo, hoy. Bienestar es estar bien. Y bien de salud, sin una presencia aquí, 6 a 9, con todo mi equipo médico, nutricionistas. Varias estaciones. Muy bien, bueno, la cultura, como ha dicho nuestra invitada, no puede pues limitarse territorialmente tampoco. Exacto. Dos, tres. Venga a bailar, nada más, todo en éxito. Los colaboradores, pastoras, obreras, diáconos de la iglesia, Pentecostal, la cosecha, todos vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Marcos. Transformaciones en el Perú. Momento de hacer una pausa a esta hora de la noche. Son las 8:30. No se muevan porque tenemos mucho más aquí en Somos Cultura. El día no estoy 100% satisfecho. Vamos a ver, porque no veo muy bien el cursor. Esto es lo que está pasando en el Perú. Este es el cursor, fíjense. No se aprecia muy bien. Bueno, ahí lo dejamos. Espero que les haya agradado la presentación. No se olviden de darme un like. Bajo la guía del Espíritu Santo. Les enseño por atrás cómo está. El recordado Pastor Hermano Pablo. Yo recuerdo que vine aquí a Perú creo que el año 88 creo que era. Y Dios aquí llamó a alguien. Ese es lo que estaba comido por los ratones. Lo he redondeado y lo he tapado con... Para de las 6 a las 7 de la mañana llamar al pueblo a oración. Agradezcamos por el Perú. Tiene buen brillo la radio. Oración para mayores bendiciones. Amén. Amén. Espero que les sea de su agrado. Ya vemos con qué proyecto continuamos.